El título de este sermón es Un solo Señor. Básicamente es como sacar el DNI de nuestro Señor Jesucristo y empezar a detallar bien qué dice por delante y por detrás el DNI de nuestro Señor. O sea, ver la identidad de nuestro Señor, ¿sí? La identidad que Él ha tenido siempre, que no es que la tuvo desde que nació acá en la tierra, sino que siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad, ha tenido siempre nuestro Señor. Un solo Señor, ¿sí? Para eso yo quisiera tener una lectura un poco larga, ténganme paciencia y ayúdenme, síganme acá con el texto que está acá, ¿sí? Juan capítulo 1, a partir del versículo 1, dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hoy vamos a enfocarnos en la parte del credo que dice de la siguiente manera: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. ¿Sí? Esa partecita nada más vamos a abarcar en este sermón. Y arranquemos un poquito recordando cuál es la razón de que el credo se haya formulado en estos dos grandes concilios, 325 y 381 después de Cristo, en Nicea y en Constantinopla. Esa es la razón por la cual se llama credo niceno-constantinopolitano. En la época en que se dan los primeros siglos de la iglesia temprana, los primeros 4 siglos, comenzaron a surgir muchas interpretaciones acerca de la naturaleza del Hijo Eterno. Y muchas de ellas estaban equivocadas. No es para abrumarlos, pero existían herejías. Me di la tarea de escribirlas, que si alguien tiene la curiosidad me puede preguntar después del sermón, pero era herejías como el docetismo, ebionismo, gnosticismo, adopcionismo, modalismo, arrianismo, apolinarismo, nestorianismo, monofisismo y monoteísmo. Entonces, este tipo de creencias estaban erradas de la verdad bíblica. Entonces, la iglesia y los maestros de la iglesia de la época tenían que salir a la defensa de la fe y tenían que comenzar a discutir en contra de este tipo de enseñanzas erradas, a lo cual la iglesia le llamó herejías. La herejía más grande que se dio en ese momento y que casi pone en duda la unidad de la iglesia se llamó el arrianismo. ¿Ok? Ya eso lo estuvimos hablando. Un obispo llamado Arrio de la zona de Alejandría, un día se le ocurrió expresar la siguiente frase: hubo un tiempo en que no existía el Hijo de Dios. ¿Qué le parece esa frase? Hubo un tiempo en el que el Hijo de Dios no existía.
Y esa frase fue tan famosa y tan aceptada por algunas personas que comenzó a distribuirse esa información por la iglesia de aquel entonces, y entonces esto se convirtió en un gran problema. Porque decir que hubo un tiempo en el que Jesús no existía, estamos hablando de que Jesús tiene un inicio entonces. Estaríamos hablando entonces de que Jesús, si tiene un inicio, tuvo un creador. Y si tuvo un creador, fue creado. Y si fue creado, no es Dios. Y si Él es el autor de nuestra redención y de nuestra salvación, nuestra redención entonces estaría en manos de alguien que es una criatura como nosotros y que no es Dios. Por lo tanto, si no es Dios, no es eterno. Tu salvación no podría ser eterna tampoco. Son muchas implicaciones que vienen una detrás de la otra si nosotros creemos que Jesús tuvo un inicio de días. ¿Entienden entonces cuál fue el alarma? Ustedes podrán decir, ay, pero qué alarmista, van a llamar a los obispos de todo el cristianismo y lo van a reunir en una ciudad, invertir esa cantidad de plata en vez de darle sopa a los pobres. No, esto era algo que se ameritaba. Y después de 40 días de discutir y de hacer toda esta controversia, que no era un simple debate teológico nada más, se llegó a esta conclusión, la cual hoy vamos a hablar. Que el Hijo unigénito de Dios es nacido del Padre antes de todos los siglos. Es engendrado por el Padre antes de todos los siglos. Y esto define nuestra fe como cristianos que somos. El saber que nuestro Salvador, nuestro Redentor, no tiene un inicio de días. Está por encima del tiempo. De saber que Jesús y la historia de Jesús no nace en Belén nada más. De saber que Él es el creador de todas las cosas que hay. Y Juan, que fue el evangelio que leemos, abre su carta o su evangelio de esta manera. No comienza con el nacimiento de Jesús, no comienza con la historia de María, no. Él comienza mucho más allá, Él comienza en la eternidad. Él comienza en el principio, era el verbo, el Logos eterno. ¿Dónde estaba Jesús antes de Belén? ¿Dónde estaba Jesús cuando todo comenzó a existir? ¿Dónde estaba? ¿Por qué entonces es tan importante que el Cristo eterno sea precisamente eso, eterno? Que el Cristo que nos salvó sea precisamente esto. ¿Y qué perderíamos nosotros si Jesús fuera solamente una criatura? ¿Un hombre o un ser creado? ¿Qué perderíamos nosotros? Entonces la idea central de esto que yo quiero hablarles en este día, para que lo tengan claro, lo voy a dividir en 4 cosas. Jesucristo es el Hijo eterno de Dios que existe desde antes de todos los siglos. Comparte plenamente la gloria del Padre y vino al mundo para revelarnos a Dios y para darnos su salvación. Entonces, en primer lugar, el Hijo existe desde antes de todos los siglos. Juan 1:1 nos dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Qué tremendo esto, porque la primera expresión que dice el apóstol San Juan es esto. Se remite a Génesis, si usted se pone a ver. ¿Cómo comienza Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y acá Juan habla exactamente igual, en el mismo tono. Dice, en el principio era el Verbo. Dando a entender que el que estaba ya creando todo era el mismo del cual yo les voy a hablar. ¿Se entiende? Entonces, sin embargo, Juan retrocede y se atreve a ir un poco más atrás de Moisés. Porque Moisés fue el que escribió Génesis. Y él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero mucho antes de la creación, Juan dice, ya Él estaba. Él estaba ahí, muchísimo antes de la creación. Y Juan nos lleva a un momento muy anterior a la creación. Cuando comenzó el tiempo, hacía rato y hacía tiempo que existía nuestro Señor. Nosotros tenemos cierta dificultad de poder entender cosas que estén fuera del tiempo. Algo que es eterno nos cuesta con nuestra mente finita, porque es una mente que está adaptada a lo temporal,
nos cuesta entender esto. Y no crea que es usted nada más el que tiene dificultad de comprenderlo. No hay una sola persona, ni el más inteligente de este mundo, que pueda comprender a ciencia cierta y a la perfección la eternidad. No lo existe, porque estamos dentro de este plano temporal. Imagínate que acá el Señor pone el minuto cero o el segundo cero y aquí pone el fin de los tiempos. Y nosotros estamos justo entre estas dos barreras. Adentro vivimos nosotros. Aquí transcurre nuestra historia. Aquí nacemos, crecemos y nos morimos. Aquí no podemos salir de ahí. No obstante, nuestro gran Dios está por fuera de todas esas dos barreras que está allí. Y es por eso que Él no se rige por el tiempo. Él no se rige por nuestras dimensiones. Él está por fuera de todas esas dimensiones. Cuando comenzó el tiempo, el verbo ya existía hace rato. Y el tiempo tiene también su inicio. Y va a tener también su final, porque el tiempo es una creación de Dios. Pero para eso ya el verbo de eterno existía. Cuando empezó a existir el tiempo, ya existía. En el principio llegó a ser el verbo. Ya Él era ya. Y la palabra utilizada expresa una existencia continua. No quiere decir que como que allí arrancó, no. Cuando todo comenzó ya Cristo era. Cuando surgieron los ángeles, Cristo ya estaba. Cuando apareció Adán, Cristo ya estaba. Eso sin decir de que Cristo fue el que creó a Adán y a Eva, a los ángeles y a todas las cosas que existen. Miqueas capítulo 5 nos dice esto acerca de la venida del Señor. ¿Se acuerdan de Belén? Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Señor de Israel nació en Belén, pero ¿desde dónde vienen sus salidas? Dice, según ese pasaje, desde el principio de los días de la eternidad. Estaba allí habitando en la eternidad. Y lo vimos la semana pasada en este pasaje, Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Se acuerdan cuando dijimos que en Él subsisten todas las cosas? Están atadas, pegadas, en Él vivimos, nos movemos y somos. Nada más eso. Juan 8:58 le dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso no lo podían entender los fariseos. ¿Cómo es posible? Abraham es nuestro padre y vos no tenés ni 40 años y decís que fuiste antes. Pues sí. Nuestra fe, hermano, descansa sobre alguien que está por encima del tiempo. Y eso nos debe llenar a nosotros de un gran consuelo. De que tu fe descansa sobre alguien que está por encima de esto temporal. Los imperios pueden cambiar. Las culturas cambian. ¿Ustedes se acuerdan en los 70 cuando se usaban esas botas acampanadas así en los pantalones? ¿Sí? Ahora venirse con una ropa así como que causaría de cierta forma risa. Exactamente. Las culturas, las modas cambian. Las personas cambian. Ay, tan buena gente que era y míralo cómo se puso. O viceversa, él era malo, pero después que conoció al Señor, mira cómo cambió. Las personas cambian. Pero nuestro Señor, usted puede tener una certeza clara, permanecerá para siempre, inmutable, sin cambio, sin variación, sin nada de esto. El Salvador es quien confiamos hoy, o en quien confiamos hoy. Es el mismo que existía antes de la creación y eso nos puede llenar a nosotros de tranquilidad, de saber de que Él no pasará jamás. Nosotros, todo nuestro alrededor puede estar cambiando, pero nosotros vamos a estar seguros en su permanencia. Amén. Segundo lugar, el Hijo es eternamente Hijo. Y acá viene un misterio hermoso. Porque fíjense lo siguiente, la palabra unigénito que aparece allí, no es primogénito como algunos
la entienden, ¿ok? Unigénito lo que quiere decir es que es el único de su especie que existe de esa forma. En donde hay una relación entre el Padre y el Hijo de amor eterno, donde el Padre genera, y esa es la palabra, genera eternamente al Hijo. Y hay una comunión de filiación, de paternidad y de filiación entre ellos dos que está amarrada y amalgamada por el vínculo del amor que la da el Espíritu Santo. Esto es lo que vemos en lo que dice el apóstol Juan cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, pero ¿cómo fue la gloria? Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gloria que Jesús mostraba era la gloria del unigénito. Eternamente Jesucristo es engendrado. Hasta el día de hoy, Jesucristo sigue siendo engendrado y hasta la eternidad, Jesucristo, el Hijo eterno, la segunda persona de la Trinidad, seguirá siendo engendrada. ¿Ok? Y el credo afirma esto, Hijo unigénito de Dios, no primogénito, repito. Esto quiere decir que es el único de su especie. Nadie más puede compartir estas cualidades. Nadie más puede tener lo que tiene el Hijo, solamente Él, ¿sí? Es decir, que Jesús no se convirtió en el Hijo de Dios al nacer en Belén, no. Ahí comienza quizás ese término que ya se venía mencionando desde los profetas, cuando dice el Hijo del Hombre, no, pero Él era el Hijo eterno desde siempre, siempre fue el Hijo eterno. Él es eternamente Hijo, desde la eternidad, y existe en esa filiación perfecta con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿sí? Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo desde antes que el mundo fuese. Lo que me habla y lo que nos dice, que desde antes de la creación, ya Él era el Hijo, con esa misma gloria, siempre la tuvo. No fue que Él obtuvo la gloria por lo que hizo aquí en la tierra. Él siempre tuvo la gloria. De hecho, para Él poder estar aquí en la tierra, tuvo que rescindir por un tiempo y aminorar. No aminorar como tal, sino vaciar su gloria por un tiempo para vivir acá. Es semejante a aquel que carga una campera y le dio calor y se la sacó y se la amarró acá. ¿Ok? No luce su campera, no luce su belleza, pero la tiene acá, sigue siendo de Él, nunca la soltó. Él siguió teniendo la misma gloria, pero no podía con la misma gloria que estaba desde el principio, porque si no iba a acabar con todos nosotros. Nadie puede ver a Dios, pero Jesucristo se vació, se humilló y se anonadó a tal punto que la Biblia dice se humilló hasta lo sumo, para que nosotros pudiéramos tener la apariencia del Padre en Él. Pudiéramos ver la apariencia del Padre en Él. Amén. Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hermano, la salvación nace en el corazón de nuestro Dios y Cristo no apareció improvisadamente. En el Señor no existen improvisaciones, aunque pareciera a veces que fuera así. Pero el Señor tiene un plan perfecto, un plan bien establecido y que Él lleva a cabo a la perfección según su voluntad. Desde la eternidad el Padre y el Hijo habían determinado ese plan de redención. Gloria a Dios por eso, amén. En una tercera instancia, el Hijo comparte la gloria y la naturaleza del Padre. Dice, el Verbo era Dios. Ese Verbo, Jesucristo, era Dios. Y aquí encontramos prácticamente la declaración más profunda de las Escrituras acerca del Hijo. Escúchenme lo siguiente, hermano. Hoy en día existen doctrinas allá afuera equivocadas que te quieren decir que Jesucristo no es Dios.
Los arrianos modernos tienen un nombre en este tiempo, son los testigos de Jehová. Pero no solamente los testigos, hay otras herejías en el mundo que enseñan que Jesucristo es una criatura. Eso no puede estar más alejado de la verdad bíblica. Eso no puede estar más alejado de lo que enseña la palabra del Señor. El Verbo era Dios. El Verbo estaba con el Padre y era Dios. Y la implicación que tiene eso es que era de la misma naturaleza. Es que era de la misma esencia. Es que era lo mismo prácticamente. No que era un Dios inferior. Algunas versiones de la Biblia, como la de los testigos, para minorizar la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, coloca ese versículo y dice, y Él en el principio era un Dios, con la D minúscula, un Dios, como que si fuera parte de Zeus, de Thor y de Odín y de todo eso. No, eso no es lo que aparece en el original, eso no es lo que aparece en la Biblia. Lo que aparece en la Biblia es que era Dios. Dios con D mayúscula, ¿ok? Incluso si usted quisiera sacar ese pasaje de las Escrituras, el resto de las Escrituras te grita a viva voz que Jesucristo, el Hijo Eterno, es Dios. Desde los profetas se habla de la divinidad de nuestro Señor Jesús. Desde los milagros que ocurrieron en la antigüedad. ¿Usted no se acuerda cuando Nabucodonosor mira al horno y dice, yo no tiré 3? Sí. ¿Y por qué veo 4? Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ahí ya comienza a generarse esa doctrina de la divinidad de nuestro Señor. ¿Usted no se acuerda cuando Isaías dice que su nombre será llamado admirable, consejero, y luego dice Dios fuerte, príncipe de paz? Hebreos 1:3 nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, hablando de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, hablando de la esencia y de la naturaleza, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vuelvo al pasaje de Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Por eso les digo, usted saca el pasaje de Juan 1:1 y todo el resto de las Escrituras siguen diciendo, Jesucristo es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo quiso mostrarnos a Dios. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y cuando Jesucristo estuvo acá en la tierra, Él fue completamente hombre, pero también fue completamente Dios. Me gusta más utilizar esa expresión, completamente hombre y completamente Dios, porque a veces decimos 100% hombre y 100% Dios. Matemáticamente como que no se da, pero perfectamente hombre o completamente hombre y completamente Dios es más exacto. Aunque quizás nuestro lenguaje nunca va a llegar a la altura de expresar este misterio tan enorme. Pero él dice, la Biblia, Pablo dice, en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Y cuando Jesucristo estuvo aquí, puede usted estar seguro que aunque era hombre, también era completamente Dios. En Él habitó completamente, en plenitud, la deidad. Él era Dios y incluso en este momento sigue siendo completamente hombre y completamente Dios, a la diestra del Padre. Jesús no es simplemente un modelo o una imagen moral que nosotros podemos llevar. No es solamente un profeta, porque si fuera un profeta, bueno, escúchenlo. Y si fuera un modelo moral, bueno, síganlo. No es solamente un maestro a quien yo me puedo sentar y escucharlo. No, Él es Dios y como Dios entonces yo tengo que rendirme ante Él. Ante Jesucristo me tengo que rendir.
Hubo hombres en la antigüedad donde se le arrodillaban y ellos decían, levántate porque yo no soy digno de adorar. Hubo ángeles a quienes se les arrodillaban y le decían, levántate porque yo no merezco esta adoración. Pero a Jesucristo se le postraron y le adoraron. Nunca dijo, no me adores. Él es Dios eterno por los siglos. En último lugar, el Hijo Eterno fue quien vino a revelarnos al Padre. Y Juan 1:14 nos los dice, la eternidad de Cristo no es una verdad abstracta. En Él estaba la luz y la luz era la luz, y la luz era en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo tuvo un propósito redentor y el Hijo Eterno entró en nuestra historia dignificándonos. Escuchen esto, hermano. Ya yo se los he dicho en otras ocasiones, pero se lo tengo que repetir. El puro hecho de que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo Eterno de Dios, haya decidido anonadarse y humillarse hasta lo máximo, para Él representó la humillación cósmica más grande del universo y nadie más podrá igualar una humillación semejante. No obstante, el que Él haya venido a encarnarse aquí en la tierra representa la exaltación más grande y la dignificación más grande de la raza humana. El que Jesucristo, el Hijo de Dios, haya querido caminar entre nosotros, nos dignifica a tal punto que nos hace y nos ratifica como la corona de la creación de Dios. ¿Por qué tienes dignidad tú? Simplemente porque Jesucristo te dio esa dignidad al hacerte imagen de Él. Pero aún más, Jesucristo al venir a la tierra y al redimir a la raza humana, la dignifica a tal punto que la mayor gloria y la mayor dignidad que el hombre pueda tener se debe a esa encarnación de Jesucristo. ¿Qué es lo que te hace más digno a ti? ¿Tu profesión, tu título, tu dinero, tu prestigio, tu familia? No, es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien te dignifica, hermano. Ahora voltea un poco esa misma expresión. ¿Por qué te sentís indigno? ¿Porque tuviste errores? Cristo te dignifica. ¿Porque no tienes dinero? Cristo es tu dignidad. ¿Porque no has logrado todo lo que te propusiste? No importa. No es que no importa. Simplemente quiero que tengas en cuenta esto. Cristo dignifica tu vida. Tu dignidad no viene de tus logros. Tu dignidad viene del Hijo de Dios que quiso encarnarse y habitar entre nosotros. Y nosotros le vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Y cuando Él estuvo acá, mostró al Padre. Muéstranos al Padre, le decían sus discípulos. Y Él dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y no se han dado cuenta que el que me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Amén. Muéstrame al Padre. Esa dignidad que tú tienes, se la debes a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy deberías salir adorando a nuestro Señor por la gran dignidad que el Señor te ha dado. Levanta tu cara con alegría, diciendo que Él es el que cambia nuestro lamento en baile. David decía, Él es mi gloria y quien levanta mi cabeza. Él levanta tu cabeza ciertamente. Él te llena de dignidad. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Y acá esa palabra, dar a conocer o revelar, significa hacerse visible y le dio una explicación. Ver a Cristo es ver al Padre explicado prácticamente. Ver a Cristo es ver el amor del Padre. Alguien me decía esta semana, wow, yo tengo miedo cuando leo el Antiguo Testamento porque veo a Dios como muy fuerte y prefiero quedarme con el Dios del Nuevo Testamento, que es amoroso, que es gracia y todo. Y resulta ser que Cristo, cuando vino, explicó realmente cómo era el Dios del Antiguo Testamento.
en su amor, en su justicia, en su gracia, en cómo abraza al pobre, al menesteroso, al afligido. Jesucristo es quien revela el carácter del Padre. Jesucristo es quien revela cómo es el verdadero Dios. Por eso le digo a aquel que todavía no le ha dado su vida a Jesucristo: hoy, si le das tu corazón a Jesucristo, tu vida va a ser cambiada por el Dios de gracia. Tienes esperanza en Jesucristo. Tienes esperanza en Él. Hace rato decía Robbie, equivocamos tanto, metemos tanto la pata. Agustín de Hipona decía: no es que Dios haya parado de perdonar, es que nosotros nos hemos cansado de pedir perdón. Ese Dios es el que nosotros tenemos que abrazar. Si queremos saber cómo es Dios, miremos a Cristo. Miremoslo ahí en la cruz. Miremoslo resucitado. Miremoslo caminando sobre los mares. Miremoslo sanando a los enfermos. ¿Quieres saber cómo es Dios? Míralo con los niños abrazándolo. ¿Quieres saber cómo es Dios? Míralo llorando a la tumba de su amigo. ¿Quieres ver cómo es Dios? Míralo durmiendo incluso en el suelo, cargando a sus amigos a rastra. ¿Quieres saber cómo es Dios? Míralo afligido, menesteroso, diciéndole: ojalá pudieras pasar esa copa de mí, pero que sea tu voluntad. Míralo rendido ante la voluntad de Dios y síguelo igual como hace Él. La iglesia necesita volver otra vez a identificarse con el carácter de Dios, hermano. La iglesia necesita con urgencia volver otra vez a hacer lo que hacía Jesucristo y mostrar a Jesucristo. Por eso en unos días vamos a estar hablando en un evento que se va a llamar Jesucristo en Conversación, en donde vamos a ver cómo hacemos para ser trascendentes para los de afuera, para poder ser relevante con los de afuera. Porque a menudo la iglesia se vuelve intrascendente. A menudo la iglesia, por perder de vista lo que estamos hablando, se vuelve a veces irrelevante. ¿Para qué me sirve una iglesia? Si lo que la gente ve en la iglesia es una religión donde todos los domingos a la mañana vienen de 10 a 11 y se sientan a escuchar un discurso. Cuando realmente Jesucristo es mucho más. Y cuando realmente la iglesia es mucho más. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia tiene que mostrar a Cristo al mundo. Y tiene que mostrarlo en su idioma. No en latín. No en un lenguaje sacro. No con vestiduras sacramentales ni con corbatas. Hay que mostrarlo como realmente es la gente afuera. Porque Cristo se quiso hacer como esa gente también. El apóstol Pablo decía: entre todos me he hecho como todos. Entre los judíos me hice judío para ganar a los judíos. Pero entre los griegos me hice como griego para ganar a los griegos. Y entre todos me he hecho como todos con el fin de ganar de alguna manera a algunos. Y es la iglesia que tiene que hacer el esfuerzo de salir a buscar a los perdidos. No es el perdido que tiene que venir a buscar a Dios porque no puede. Nadie que está perdido puede buscar a Dios. Dice: no hay quien busque a Dios, no hay quien lo entienda, no hay quien lo halle, no hay nada de eso porque todos se han desviado. Pero la iglesia sí puede ir a buscarlo y puede ir a salvar a las personas por Cristo. Si queremos saber cómo es Dios, escuchemos a Cristo. Sigamos a Cristo. Juan 14:9 nos dijo, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios no se queda estancado en cuatro paredes. Y a mí me encanta este pasaje de Hebreos 1, porque a veces nosotros creemos que la iglesia y que Dios se queda metido en la liturgia de la iglesia. Y que fuera de esto hay pecado o estamos como que renunciando a la ortodoxia y a la palabra. Y no es así. Fíjate lo que dice, cómo empieza Hebreo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos por medio de los padres y de los profetas. Es decir, que Jesucristo utilizó
o Dios utilizó distintas estrategias. Y la estrategia máxima, dice, hoy entonces le ha agradado hablar por medio de su Hijo, a quien constituyó el primogénito de todas las cosas. Nosotros también tenemos que esforzarnos para buscar esa estrategia. Ay, pero es que yo le prediqué hace 20 años a la vecina y me dijo que no. Y hasta ahí paramos. Hay que buscar una estrategia. Hay que buscar la estrategia. Dicho sea de paso, Dios no va a respaldar tu estrategia. Dios va a respaldar el compromiso que tú tengas con Él. Eso sí. ¿Ok? Termino con esto, hermano. La primera afirmación cristológica del credo no habla de lo que Jesús hizo. No. Habla de quién es Él. Por eso quería decirle que esto es el DNI de nuestro Señor Jesucristo, la cédula de identidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Él en realidad? Antes de hablar de la cruz, antes de hablar de la resurrección y antes de hablar de su regreso en gloria, la iglesia tiene que confesar y confiesa que es un solo Señor, Jesucristo. ¿Quién es Él? Un solo Señor. Y así comprendiendo esto, podemos nosotros comprender lo que Él hizo por nosotros. Que Él es el Hijo eterno, el unigénito del Padre, el poseedor de la gloria divina, el revelador perfecto de Dios, el Señor de todos los siglos, es Jesucristo. Y que Belén no fue el inicio, de que la cruz no fue su final. Belén simplemente fue la irrupción de lo eterno en lo que hoy conocemos como terrenal, pero ya existía desde hace mucho. Así que, hermanos, te invito a que adoremos en esta mañana haciéndote estas preguntas. ¿Quién es Jesús para ti realmente? ¿Quién es Jesús para ti? Respóndetela allí. Vuelvo y repito, ¿quién es realmente Jesús para ti? ¿Lo admiro solamente como si fuera un gran hombre, un gran maestro, un gran profeta? ¿O le adoro como mi Señor eterno? Si es mi Señor eterno, tiene que ser que yo me rendí a Él sin ningún tipo de condiciones. Y te hago otra pregunta. ¿Será que nuestra fe descansa en nuestras circunstancias que cambian constantemente, o en que el Hijo de Dios existe para siempre y que Él no va a cambiar? ¿Será que hoy estoy bien porque me está yendo todo bien? ¿Será que estoy para arriba porque tengo los bolsillos llenos o porque tengo el estómago lleno, pero mañana cuando no tenga nada o cuando tenga hambre voy a renegar de Dios? ¿Estoy viviendo bajo el señorío de aquel que comparte la gloria del Padre, o estoy simplemente entendiéndolo desde lejos? Llévate estas preguntas en tu corazón y respóndelas sinceramente en tu vida, porque de esto depende nuestra relación con nuestro Señor.